Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, Escenarios de Planificación en el siglo XXI. Gracias a todos por conectarse en esta tarde. Saludos a todas las personas. Para Saba es muy importante la educación y la salud de sus consumidoras, y por esta razón está abriendo un espacio como el que vamos a disfrutar el día de hoy con excelentes profesionales. Tenemos una panelista de lujo con amplia experiencia, la doctora María del Pilar Navas, y vamos a dar unos minutitos a las 6:30 en punto. Vamos a dar inicio con la charla con la doctora María del Pilar Navas, que nos trae este importante tema, escenarios de planificación en el siglo XXI. Voy a hablarles un poquito sobre la doctora María del Pilar Navas, que está acá en San José de Costa Rica. También si nos pueden ir contando en el chat, aquí ustedes tienen en la aplicación un chat en donde pueden contarnos desde dónde se están conectando esta tarde, ¿verdad? Todos los que están participando para saludarlos y eh, nos cuenten desde dónde se conectan acá en la parte del chat. Contarles sobre María del Pilar Navas, que es médico especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Costa Rica. Ella además es eh, fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Tiene un diplomado en ginecología endocrina de la Universidad de Alcalá Henares de España y 35 años de experiencia laboral. Entonces, es una panelista de peso la que tenemos para esta tarde. Saludar a Dayana García, que se conecta desde Ciudad de Guatemala. Un gran saludo a los amigos de Guatemala. Vamos a ver en el chat también. Tenemos a Jack Mora desde Oreamuno de Cartago. Saludos a Jack. Magali Vallejo, que se conecta desde Heredia, Costa Rica. Saludos a Mayulis Toribio desde Panamá. Y Marisol Pixcar, que se conecta desde Ciudad de Guatemala. Entonces vean que tenemos personas de diferentes países que se van a beneficiar de esta charla tan importante que va a dar esta tarde la doctora María del Pilar Navas. Tenemos a Angeli Vargas desde Chiriquí, Panamá. Saludos allá a los amigos de Panamá. Alejandra Muñoz de Guatemala. Daniel Gómez de Cartago. Catalina Romero Artavia desde Playas del Coco, Costa Rica, una hermosa zona de Costa Rica, Playas del Coco. Astrid Aguirre, que nos acompaña desde Guatemala, también bastante gente de Guatemala. Evelyn Rivera desde Pérez Celedón, la zona sur de Costa Rica. Entonces, tenemos ya las 6:30 en punto. Vamos a cederle la palabra a la doctora Navas para que ella empiece ya a dar la ponencia, contarles que vamos a tener una dinámica de preguntas y respuestas. Lo pueden buscar en la barra de herramientas en la parte baja de su aplicación. Si está desde un celular, le da clic a la pantalla, se le despliega una parte que dice PIR de preguntas y respuestas o Q&A de Question and Answer. Entonces ahí dejan ustedes su consulta para la doctora Navas, y también podemos interactuar acá por el chat. Entonces, sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida a la doctora Navas. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Perfecto. Bueno, por estar aquí en esta plática que vamos a tener, que en realidad es como para todos poder aprender un poquito y tratar de aconsejar, porque casi siempre pues hay muchas dudas en cuanto a lo que es planificación se refiere. Entonces vamos a comenzar hablando de
la edad antigua, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en planificación y en las cosas de ahora. Pero fíjense que desde la edad antigua, aquí pueden ver ustedes diferentes usos, limón, vean aquí un hueso, vean aquí miel con acacia que se usaba. Estos cogían los intestinos de los animales para poder hacer los preservativos, cogían los huevos de un cocodrilo y se los insertaban a la mujer en la vagina, o habían otros que eran testículos que se los ponían amarrados al muslo de la mujer, el cinturón de castidad. O sea, en realidad desde la edad antigua hay métodos para buscar la anticoncepción. Y como decía Sigmund Freud, la medicina iba a dar un gran avance en el momento en que pudiéramos separar lo que era el placer de la sexualidad responsable de lo que era poder concebir un hijo en el momento en que uno quisiera. Pocas innovaciones médicas han tenido un impacto tan masivo como lo que es la píldora anticonceptiva. Este lanzamiento fue en 1960, o sea, estamos hablando ya de 60 años de existencia de la píldora anticonceptiva. La primera se llamó Enovid, tuvo muchos efectos secundarios, sí es cierto, pero fue un gran avance. 6.5 millones de mujeres lo usaban en Estados Unidos. Hoy día, con las píldoras actuales, más de 200 millones de mujeres lo usan en todo el mundo, según los estudios de Harvard. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hoy día? Hay un empoderamiento de la mujer. El empoderamiento significa que la mujer hoy día ha cambiado todo lo que es su diario vivir. Es una mujer que no solamente está en la casa para tener hijos, sino que es una mujer que ha estudiado, que ha trabajado, que tiene puestos importantes, y es una mujer que puede decidir cuándo sí y cuándo no pedir bebé. Esta imagen, esta niña que ven acá, está puesta en Nueva York, está puesta en Manhattan, y fue hecha por esta escultura es hecha por Kristen Bisbal, es una uruguaya, y justo la pusieron enfrente del toro, el toro de Dimodica, para decir que la mujer, este toro lo que significa es el hombre en la parte de los puestos de todo lo que tiene que ver empresarios, de todo lo que tiene que ver con las bolsas de valores. Y pusieron a esta niña que fue inspirada en dos mujeres peruanas, hecha esta por Kristen Bisbal, que vive allá, vive en Estados Unidos, pero es una uruguaya, para hablar de lo que era el empoderamiento de la mujer. ¿Cuál es la filosofía de la OMS? La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Hoy día, que la mujer necesita una información equilibrada y objetiva de cada método anticonceptivo, para que en el contexto del individuo y de la pareja se vaya a escoger el método más idóneo y conseguir un estado óptimo de salud sexual y reproductiva. La planificación familiar ayuda a todos y la vamos a ir desglosando. A las mujeres, porque va a proporcionar mayor protección contra lo que son los embarazos no deseados, va a disminuir la mortalidad materna, va a prevenir ciertos tipos de cáncer. Algunos métodos anticonceptivos pueden prevenir el cáncer de útero, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario. Algunos métodos anticonceptivos pueden disminuir las enfermedades de transmisión sexual y van a llevar a un desarrollo integral de la mujer. A los niños, porque va a resguardar la vida de muchos de ellos espaciando los nacimientos. Lo que se llama periodo intergenésico es los meses o los años en que están entre el nacimiento de un niño y el nacimiento de otro niño. Se recomienda de 1.5 años a 2 años. Entonces, el espaciar este periodo va a hacer que esos niños puedan tener mejor productividad de parte de padre y de madre. A los hombres, ¿por qué le ayuda a la planificación? Porque pueden cuidar mejor de sus familias, proporcionando una vida mejor para el futuro. A las familias, porque al tener un menor número de hijos, existe una mayor capacidad de proveer alimentación, ropa, vivienda
y educación suficientes. Fíjense ustedes que más o menos en los años 1950, el promedio de hijos era 7 hijos por pareja. Llegamos a 1960 y fueron alrededor de 4 hijos por pareja. Llegamos a 1990 hablando de 3 hijos. Y fíjense ahora que estamos en la época de los años 2000, donde se habla de 2 a 1.9 o 1.7 hijos por pareja. A las naciones, ¿cómo ayuda la planificación familiar? Porque al tener las mujeres menor número de hijos que las mismas madres de ellas, la situación económica del país va a mejorar. Y al planeta, porque al no haber una superpoblación, las demandas sobre lo que son los recursos naturales como agua, suelos fértiles, van a ser menores y esto va a llevar a una mejor oportunidad de vida. ¿Y cuáles son los deseos y aspiraciones de la mujer en anticoncepción hoy día? Hoy día no solamente están pensando en un método anticonceptivo, están pensando en que sea altamente eficaz, que sea un método reversible, que sea tolerable y que no tenga efectos adversos. Por otro lado, que tengan pluses como el mejorar la calidad de vida o esos otros beneficios como el tener menor cantidad de sangrado, menor dolor, menos anemia por las hemorragias y menor posibilidad de malignidad. Fíjense que hay entidades que durante la vida se han asociado a que pueden empeorar durante la menstruación. Por ejemplo, vamos a venirnos aquí a las del centro. Condiciones médicas que se agravan con la menstruación. La epilepsia. Hay más posibilidad que una mujer epiléptica tenga convulsiones durante la menstruación. La migraña. Las pacientes migrañosas muchas veces empeoran esa migraña durante la menstruación. La depresión, la artritis, la porfiria y las enfermedades que son inmunosupresivas. Aquí vamos a hablar CUSI, que es la colitis ulcerativa crónica, el Crohn, el lupus, pueden empeorar sus síntomas durante la menstruación. La menstruación se ha asociado también no solamente a hemorragias o menorragias, trastornos de la regla, sino también a dolor fuerte durante estos días, a anemia en aquellas pacientes que tienen sangrados fuertes, al síndrome premenstrual, que son las alteraciones en la parte anímica de la mujer, a endometriosis y a enfermedad pélvica inflamatoria. Y la menstruación también tiene efectos o implicaciones sociales, económicas, religiosas y psicológicas. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, las mujeres judías, hay ciertos días del mes de su ciclo menstrual, con o sin menstruación, que no pueden tener relaciones, por ejemplo. Entonces, con los métodos de hoy día, lo que se busca es disminuir la cantidad menstrual para que la mujer pueda tener un mejor estilo de vida. O sea que el objetivo va cambiando. No solamente es anticoncepción, mejorando el índice de Pearl, que ahora después les voy a explicar qué es eso, sino evitando los efectos secundarios. Las primeras pastillas, las que dijimos que ocurrieron hace 60 años, el Enovis, por ejemplo, podía tener más efectos de aumento de peso, de dolor en los pechos, de incluso de varices, y las de hoy día ya no es así. Otorgar beneficios adicionales, como les decía hace un ratito, que si la paciente, por ejemplo, tiene más acné, tiene mucha grasa en la cara, puede eso disminuírselo. Y evitar la tasa de abandono. ¿Y cómo hacemos eso? Mejorando la tasa de cumplimiento. Por eso es que hay diferentes esquemas. Ahora, estos efectos beneficiosos extra o estos plus que decimos nosotros como médicos a la paciente pueden ser a nivel de la piel, a nivel del cabello, a nivel de este estado anímico. Hay pacientes que, como les decía, entran en un estado depresivo o ansioso en los 5 o 7 días premenstruales. Por ejemplo, está descrito que hay más índice de suicidios en la segunda fase del ciclo menstrual que en la primera, en la mujer. Podemos aliviar la dismenorrea, que es ese dolor fuerte de ovarios que no se calma con ningún analgésico. Bueno, vamos a tener el efecto anticonceptivo. Y esto que puse aquí, efecto neuroendocrino, es porque va a tener un efecto, algunos progestágenos, que son uno de los componentes de la pastilla anticonceptiva, van a tener efecto
sobre los neuropéptidos a nivel cerebral, evitando depresión, mejorando la parte de dolor, no solamente entonces a nivel del órgano pélvico, sino también a nivel del cerebro. Cuando estamos nosotros como médicos ante una paciente, o incluso ustedes como pacientes, tenemos que ver cuál es el perfil de paciente que estamos frente a ella. ¿Es una paciente que tiene sangrados abundantes, anormales o no? Una paciente que uno le diga, vea doctora, mi regla me dura 10 días, yo tengo que usar toallas nocturnas. Es una paciente que tiene un dolor fuerte de ovarios, que no se dé con nada, que tiene que irse del colegio o de la universidad a tomar cama por el dolor tan fuerte. Es una paciente que le altera a nivel anímico, ya sea el síndrome de tensión premenstrual, que es aquel donde la paciente tiene retención de líquidos, o el síndrome disfórico premenstrual, que es más que todo cuando la paciente tiene alteraciones emocionales. Se enoja fácilmente, le dan ganas de llorar por cosas que no tiene por qué llorar. Es una paciente que está dando de mamar, porque eso también es importante, porque hay unos métodos que sí los podemos usar y otros que no. Es una paciente que tiene poca libido sexual. Es una paciente olvidadiza, entonces tenemos que pensar que hay que buscar un método para que ella tenga un buen apego a este método. O es una paciente que tenga mucho acné, mucho vello, mucha grasa, que sea obesa. Eso significa que es una paciente que tenga síntomas hiperandrogénicos que vayan a necesitar un tipo de tratamiento hormonal diferente. Y lo más importante en esto es tener una buena relación médico-paciente. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Tenemos deberes de médico y deberes del paciente. Deberes del médico. La regla de oro de nosotros es el arte de curar. Es buscar el bienestar del paciente. Pero tenemos que tener habilidades y destrezas adecuadas. Tenemos que tener un conocimiento ampliado. Tenemos que dedicar tiempo a esa consulta, a las preguntas de la paciente, concentrarse en lo que ella nos está diciendo, hacer un esfuerzo no solamente biológico, sino también psicológico y social, porque a veces hay un entorno que también tiene que ver. Y todo esto va a hacer que tengamos una ruta hacia el diagnóstico confiable y un tratamiento eficaz. Pero fíjese que también hay deberes del paciente, una lealtad en la información suministrada. Muchas veces los pacientes ocultan que están tomando X medicamento, o que dejaron de hacer esto, o que tal vez están teniendo relaciones, y esto hace que nosotros no tengamos una historia clínica adecuada y no podamos llegar adecuada al mejor manejo para ella. Tener la paciente una confianza en la pericia médica de ese profesional y por ende de ser obediente a las prescripciones, porque de nada nos sirve a nosotros estar anotando, recetando, y después la paciente no va a cumplir con la prescripción que le hicimos. Y tener una afectuosa distancia que vaya a evitar el exceso de confianza y amistad para que esto deje de ser una transferencia útil y se vaya a convertir en una transferencia perniciosa. Entonces, hoy día, siglo XXI, si la mujer puede decidir estar embarazada o no, ¿qué es lo que se dice a nivel de todas las investigaciones científicas mundiales? Porque la mujer no puede escoger si quiere menstruar o no, dentro de lo que son los medicamentos hormonales. Entonces, la nueva era es buscar una menstruación controlada, o sea, medicalizar la menstruación, como en otras patologías. ¿Eso qué es lo que queremos decir? Que si una paciente, por ejemplo, va a tener mayor migraña cuando tiene la regla, podemos escoger un método que haga que no le baje la regla para evitar sus migrañas, por ejemplo. Si es una paciente que va a tener una menstruación que le dura 8 a 10 días, podemos buscar un método que haga que esa regla le dure 2 a 5 días. Entonces, fijándonos en la historia clínica, podemos llegar a una buena empatía y una relación entre médico y paciente. Les decía hace un rato que todos los anticonceptivos se basan en el índice de Pearl. Eso es el número de embarazos no planificados por cada 100 mujeres año. Y como lo están viendo acá, todos los anticonceptivos van a tener un índice de Pearl. Unos van a fallar más y otros van a fallar menos o van a fallar casi nada. ¿Cuáles métodos tenemos? Ahora los vamos a enumerar.
pero vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El condón masculino, el condón femenino, las píldoras anticonceptivas, el anillo hormonal, el DIU, que sería la T de cobre. También tenemos hoy día unos dispositivos intrauterinos de plástico que liberan hormonas, que ahorita vamos a hablar también de ellos, que se llaman hoy día SIU, Sistema de Liberación Prolongada. Tenemos la inyección anticonceptiva, los implantes, el coito interrumpido, el ritmo menstrual, el parche anticonceptivo, el diafragma. En estos lugares de nosotros, de Costa Rica, Centroamérica, no se consigue hoy día. Sí se consigue, por ejemplo, en Estados Unidos. Y la cirugía esterilizadora cuando la paciente dice que ya no quiere más bebés. Comencemos con el ritmo menstrual. Entonces, para que la paciente pueda planificar con el ritmo menstrual, tiene que tener una regla que sea regular. Si la paciente me dice a mí, vea doctora, a mí me baja la regla cada 40 días, no puede planificar con el ritmo. Lo normal es de 28 a 30 días, pero tenemos extremos que son normales, de un límite inferior, o sea, que no vaya menos de 24 días y que no vaya más de 33 días. Entonces, la paciente con el ritmo menstrual va a saber que generalmente alrededor del día 14 es el día de la ovulación. Resulta que el óvulo dura de 12 a 24 horas vivo, el espermatozoide dentro de la mujer hasta 3 días. Entonces, de este día 14, 3 días antes y 3 días después, no debe de mantener relaciones, porque son los días más fértiles. El método de la temperatura, que aquí lo está dando esto, es que generalmente va a haber una diferencia de medio grado el día antes en que la mujer va a ovular. O sea, el día antes, que son más o menos 24 a 36 horas, hay medio grado de diferencia, asciende la temperatura basal. Pues es una parte que hay que medirla, la paciente debe ser recién levantada, tiene que tener el termómetro al lado de la cama, siempre más o menos a la misma hora, no haber tenido relaciones antes. Pues es un método que de vez en cuando se utiliza. Estos métodos del ritmo menstrual en una mujer que sea bien regular dan un 80% de eficacia. Preservativo o condón. Como les dije hace un rato, en la historia, desde los años 1000 antes de Cristo, desde las épocas de los papiros de egipcios, se hablaban de los preservativos. Han ido variando. Vean aquí, de intestinos de animales, de una goma vulcanizada, de látex, y ahora incluso hay unos no látex. Y hay preservativos pues con colores, sabores, etcétera. Pero el preservativo, lo que tenemos que recordar es su tasa de eficacia. 90% de eficacia, siempre y cuando se use desde el inicio hasta el final de la relación. Un plus que tiene es que ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual, sobre todo SIDA. Y quiero aquí hacer un paréntesis, que hoy día hay mucho virus de papiloma y el preservativo solo protege un 80% contra el virus del papiloma. Ok, seguimos acá, tenemos también el condón o preservativo femenino. La mujer se lo coloca, es más grande, se lo coloca dentro de la vagina y en este caso, pues el hombre no tiene necesidad de usar el condón masculino. Los gestágenos orales, conocidos como pastillas anticonceptivas. Tenemos pastillas de muchos tipos. Hay pastillas con esquemas de 21 días. Serían 21 días de tomar, 7 días de descanso, 21 días de tomar. Tenemos pastillas de 28 días, en donde hay 21 días con pastillas que tienen estrógeno y progesterona, 7 días de placebo, que es donde va a venir la regla, y vuelve nuevamente la paciente. Esos 7 días de placebo es más que todo para que la mujer no sea olvidadiza y continúe en su rutina. Tenemos pastillas de 28 días que, por ejemplo, vean esta acá, vean este montón de colores. Cada cambio de color es para hacerlo lo más fisiológico posible. Y entonces no hay placebo. ¿Y cuándo va a venir la regla? En los últimos 4 días. Pero en esos últimos 4 días también tenemos que tomar la pastilla. Entonces tenemos pastillas que tienen solo estrógeno con progesterona. Tenemos pastillas que tienen solo progesterona
Y tenemos pastillas que tienen diferentes tipos de estrógeno y diferentes tipos de progesterona. Esto es lo que va a hacer que alguna paciente, un médico le diga que le dio X pastilla, no le cayó bien y le va a cambiar a otra pastilla, porque está tal vez cambiando es el tipo de estrógeno o el tipo de progesterona que la paciente esté recibiendo. Igualmente la dosis. Esto pues nada, tal vez como es para la población en general, existen las dosis antiguas de estrógenos que eran muy altas y hoy día se van bajando las dosis a lo que sea la dosis mínima, pero que mantenga el adecuado nivel de anovulación. Y la progesterona, tenemos también diferentes progestinas y diferentes dosis. Y esto nos va a dar esos pluses o beneficios extra con las pacientes. Y cuando aquí yo pongo uso real y uso típico, es porque la pastilla anticonceptiva tiene un 99.5% de eficacia. Ese es el uso real. ¿Y cuál es el uso típico? 92%. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? La paciente que se le olvidó una pastilla, la paciente que vomitó, la paciente que tomó pastilla anticonceptiva y estaba con un antibiótico y entonces disminuyó la eficacia. Entonces, si la paciente lo hace correctamente, es 99.5% de eficacia. Si no, es un 92%. Tenemos los gestágenos inyectables, que son las famosas inyecciones intramuscular y MS intramuscular. Hay de 3 meses, de cada 3 meses, y hay de cada mes. La de cada 3 meses es la famosa Depo-Provera, y digo el nombre en realidad porque es la única que en el mundo. Es una inyección que se coloca cada 3 meses, pero esta inyección va a hacer que la mujer durante esos 3 meses no tenga la menstruación o a veces tenga una menstruación en una forma de manchas, lo que se llama spotting. Entonces, una manchita que va y viene, va y viene. Esta inyección se usa mucho a nivel institucional, o sea, a nivel de la población que va a los hospitales de la seguridad social, se usa mucho en las adolescentes, porque se necesita que esa adolescente no vuelva a quedar embarazada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si usamos esa inyección de cada 3 meses, si usamos esta inyección de cada 3 meses por más de 2 años en mujeres jóvenes, podría llegar a descalcificarse, porque va a bajar mucho el nivel del estrógeno. Entonces, no es adecuado usarla en una mujer joven más de 1 año y medio a 2 años. Por otro lado, como efectos secundarios, algunas mujeres pueden aumentar de peso. Tenemos la inyección, por otro lado, mensual. Una vez al mes, la mujer se inyecta, una vez al mes ve la menstruación. Y tengo que decirles que en estas hay varios estilos. Hay unas en donde se colocan la misma fecha calendario, o sea, si le tocó un 14, va a ser todos los 14, pero hay otras en que se colocan siempre al 8º día del ciclo. Y ambas que tienen la misma tasa de eficacia, pero actúan diferente. Entonces es importante que cuando las vayan a comprar, no se las vayan a cambiar en la farmacia. Hay una inyección que iba a venir a principios de este año, no ha llegado, yo creo que ahorita con lo de la pandemia se va a atrasar, es una inyección de uso subcutáneo. La mujer se la pone solita en la pancita, en la grasa de la pancita, y se usa cada 2 meses. Sin embargo, no ha llegado, pero van a ver que pronto la vamos a tener por acá. La tasa de eficacia de las inyecciones, cualquiera de todas, es de 99.5%. Tenemos el parche anticonceptivo. Un parche que la mujer se lo puede poner en el abdomen, en el glúteo, en la espalda o en el brazo. Nunca en las mamas, nunca en la vulva. El parche se colocaba, digo se colocaba porque estuvo en esta zona. De hecho, era del laboratorio Janssen, se llamaba Hebra. Lo llevaron porque supuestamente producía o estaba liberando un poco más de hormona que lo que se recomendaba. Entonces se lo llevaron. Igualmente volvía nuevamente ahora a principio de año, pero asumo que con la pandemia también va a estar nuevamente retrasado. Es un parche por semana. Una semana un parche, a la otra semana cambia el lugar, se coloca otro parche. Después de la 3ª semana, la 4ª semana no se coloca nada, que es donde va a venir la menstruación, y luego se vuelve a colocar otro parche. Anillo vaginal. El anillo tiene
en el mercado mundial alrededor de 20 años de estar. En Costa Rica por lo menos unos 12 años. Lo que pasa es que hasta hace poco está cogiendo más auge. Es este que lo ven acá. Este anillo no es látex, es ebatane, entonces no va a provocar ningún tipo de alergia. El anillo es flexible. El anillo libera hormonas, estrógeno y progesterona en muy baja dosis. Entonces la mujer se lo coloca el primer día de la regla, se coloca el anillo. ¿Cómo colocarse un tampón? La paciente no lo va a sentir, el hombre no lo va a sentir, tampoco le va a pasar al hombre hormonas femeninas. El anillo se deja durante 3 semanas, a la tercera semana la mujer lo retira con su dedo limpio, lo tira, deja una semana de descanso y vuelve a colocarse otro anillo. La tasa de eficacia es del 99.5%. ¿Para quién es ideal el anillo? Por ejemplo, las pacientes que tienen cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica son las que son muy gorditas, muy obesas, que han sido operadas, que tienen un estómago más pequeño, les han tenido algún corte del duodeno para volver a su peso normal. Estas son pacientes que van a tener un metabolismo aumentado, entonces muchas veces la pastilla casi que pasa recto y el anillo sería una buena opción para esta paciente. Aquellas pacientes, por ejemplo, que padezcan de gastritis o úlceras, porque si están vomitando no va a verse afectado. Los dispositivos intrauterinos. Aquí les muestro los más antiguos. El 7 de cobre, el multiload, esta es la famosa T de cobre. Eficacia de estos 95%, se colocan con la regla y generalmente duran 5 años. Van a hacer que la regla sea más cantidad y más días de duración, no más dolorosa. Pero llegaron hace unos años los dispositivos de plástico. Entonces vean aquí el plástico, aquí se ve mejor, pero vean que tiene una canulita en el centro. Esta canulita libera una hormona, un tipo de progesterona, no tiene estrógeno. Esto va a hacer que al liberarse esta canulita, la hormona va a actuar en el endometrio, que es la capa interna del útero, y va a hacer que la mujer casi no sangre. Entonces, si la T de cobre, veámoslo así, hacía que la mujer sangrara mucho, con estas la mujer casi no va a menstruar. Tenemos esta, que ven acá, es la que se llama Mirena, y esta otra es la que se llama Yaides. Mirena es por 5 años, tiene un poquito más de cantidad de hormona y la mujer no menstrua. Yaides es por 3 años, tiene un anillito de cobre para también ser vista más fácilmente por ultrasonido o en una radiografía, y esta es por 3 años, y con esta la mujer sí menstrua. ¿Cuál es la tasa de eficacia de estas? De un 99.7%. Ok. Perdón, yo les dije que esta es por 3 años y por 5 años y este por 5, pero si la persona se lo quiere retirar antes porque quiere pedir bebé o porque no le gustó el método, se puede retirar antes. El implante hormonal, muy en boga hoy día en Costa Rica. Yo sé que en Centroamérica lo tienen desde antes y lo impone la Seguridad Social. Nosotros, Costa Rica, llegó a colocarse en la Seguridad Social hasta el año pasado y a nivel privado también hasta el año pasado. El implante hormonal tiene una historia de hace por lo menos 30 años. Eran 5 cánulas que se colocaban en el brazo a manera de un abanico y se colocaban con un poquito de anestesia local. El antiguo se llamaba Norplan. Y entonces estos 5 implantes iban a hacer que la mujer tuviera una tasa alta de anovulación, o sea, no iba a ovular y entonces no iba a quedar embarazada. ¿Qué fue lo que pasó con estos implantes, los antiguos? Como eran 5, entonces los implantes migraban. Entonces tal vez este se iba para acá, este para allá, y entonces costaba más después retirarlos. Con el paso del tiempo, vinieron unos implantes que son de solo una cánula. Estos implantes duran 3 años. Se colocan generalmente con la regla o en la primera semana de la regla. Duran 3 años y se puede retirar antes. Tanto para colocarlo como para retirarlo necesita un poquito de anestesia local. En Costa Rica el implante se llama Implanon NTX y yo sé que hay uno que es de Bayer, que es el que está en el resto de Centroamérica, que se llama Yadel, por si acaso para la gente que me está escuchando del resto de Centroamérica. El Shure, este Shure se lo voy a mencionar, esto como cultura general, porque el Shure ya no existe.
El Essure se colocaba en un consultorio, pero por medio de una histeroscopía. En general era para la mujer que ya había completado su paridad, para la que ya no quería tener más hijos. Entonces, eran implantes de Silastic con quinacrina, que se colocaban hacia las trompas. Esto lo que iba a hacer era, como decirles, obstruir, quemar por una reacción tipo cuerpo extraño en ambas trompas. Y era un método ya definitivo, altamente eficaz. Sin embargo, fue retirado hace como unos 4 o 5 años del mercado por efectos secundarios, efectos de embolismo, efectos de perforación, y ahorita ya no se consigue. La salpingectomía bilateral, ¿qué es eso? El famoso corte de tubos o corte de trompas, es la esterilización femenina. Entonces, podemos hacer una esterilización en donde cortamos a la mitad de la trompa, que es la que generalmente se usa más, lo que llama la técnica de Pomeroy, y esta otra que es la fimbriectomía, que es cuando se corta aquí, el puro final. Entonces, las trompas se pueden cortar y cauterizar, cortar y anudar, cortar, anudar y quemar. O también estaban algo antiguo que se llaman anillos de Jung. Sé que en Nicaragua todavía hay. El anillo de Jung era como una liguita que se colocaba, y esta liguita iba a hacer que la paciente, si en algún momento quería volver a tener hijos, pues nada más se quitaba la liga y la trompa no sufría. En realidad esto hoy día ya casi no se hace. Entonces, ¿qué usamos más? ¿El corte de las trompas a la mitad o el corte de las trompas hacia el final llevándonos la fimbria? Yo personalmente me gusta más llevarme la fimbria porque hay menos riesgo de que haya una reanastomosis. Tenemos la vasectomía, que desde 1897 existe, 1897. O sea, la vasectomía existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en realidad, pues no se hablaba de esta. Ahorita estoy leyendo un libro sobre los niños de Asperger, y fíjense que hablan de la vasectomía forzada que le hacían a la gente judía y a algunos alemanes en esas épocas de las guerras, de las guerras mundiales. O sea, la vasectomía no es un procedimiento de hoy día, y lo que hacen es un corte del conducto deferente. Entonces no va a haber paso de los espermatozoides. Es una cirugía que es fácil de hacer, es en el consultorio, idealmente tiene que ser hecho mejor por un urólogo. Si fuera un médico general, tiene que estar bien entrenado. Generalmente no hay tasa de falla, y se les recomienda 2 meses después hacerse un nuevo espermiograma para saber que está en 0 o que hayan pasado 20 eyaculaciones por lo menos. Una diapositiva sobre lo que es la anticoncepción de emergencia. Fíjense lo que aquí se los puse en rojo. Segunda oportunidad anticonceptiva. O sea, no es para hacerlo a cada rato. Eso es para la paciente que no estaba planificando, que tenga una oportunidad de planificar en ese momento. Existen varios métodos. El método de Yuspe es usado con pastillas anticonceptivas en dosis altas. El método que está aprobado en Costa Rica, y yo sé que está aprobado en otros lados de Centroamérica, es el que se usa con el desogestrel o levonorgestrel, 2 tabletas de 750 miligramos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay una tableta que tiene 1500, es una única tableta que se toma. Debe tomarse en las primeras 72 horas de la relación sexual. Entre antes se vaya a tomar, es mejor. Estos 2 que les puse de primero no son abortivos. O sea que si lo que van a hacer es inhibir la ovulación. Pero si por A o por B ya hubiera sido en esas horas fecundado el óvulo, no se lo va a traer abajo, va a seguir embarazada. Estos otros que no están en nuestros medios, que es el mifepristone, el RU486, el acetato de ulipristal en dosis altas, no los tenemos nosotros, y realmente en mi criterio sí se pueden traer abajo un embarazo que ya esté implantado. La T de cobre la usan en algunos países de Latinoamérica en pacientes que han tenido alguna relación sexual, entonces lo que hacen es que le colocan la T. Sin embargo, igual digo, si la paciente
había quedado embarazada, puede traerse abajo el bebé. Y como aquí les dije, casi siempre hay que usarlo antes de 5 días, pero lo ideal es en las primeras 72 horas. Lactancia materna. La lactancia per se tiene un 80% de eficacia. Sin embargo, uno no puede confiarse que a pura lactancia nos vamos a quedar. Entonces, existen pastillas anticonceptivas que no tienen estrógenos, que son especiales para cuando la mujer está dando de mamar, que no van a afectar la cantidad ni la calidad de la leche y van a dar una tasa de eficacia del 99.5%. Riesgos. Todo mundo, imagino que van a ser parte de las preguntas, los riesgos. ¿Y qué es lo que más habla? La trombosis, las varices, ¿ok? Aquí la trombosis básicamente es el acúmulo de un coágulo a través de una vena, y entonces esta vena acumula el coágulo, la sangre no fluye, no fluye, no fluye, se hincha, y puede llevar a hacer coágulos en otros lados del cuerpo, hasta embolizar. En realidad el riesgo es muy bajo. Y fíjense que en esto vamos a verlo como decirla con las matemáticas. Fíjense, de 1 a 5 por cada 10,000 mujeres por año, no usuarias de hormonas ni de embarazos pueden tener una trombosis. ¿Ok? Una mujer que no esté usando ningún medicamento, incluso que sea delgada y que no fume, por ejemplo. 3 a 9 por cada 10,000 mujeres años que usan anticonceptivos orales. 5 a 20 por cada 10,000 mujeres año que estén embarazadas. ¿Qué les quiero decir aquí? Que el embarazo per se tiene un estado más protrombótico que el hecho de ser una usuaria de una pastilla anticonceptiva. 40 a 65 por cada 10,000 mujeres años en el posparto. Porque el puerperio o posparto, que es antes de los 3 meses, es un momento también muy alto para que la mujer haga algún problema de trombosis. Entonces, veámoslo en términos sencillos. Es más fácil tener una trombosis por estar en un posparto o estar embarazada que por usar algún tipo de pastilla anticonceptiva. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la edad de la mujer, si es obesa o no, porque si tiene un índice de masa corporal muy alto, va a tener mayor riesgo. Si la paciente tiene una enfermedad cardiovascular y la paciente está anticoagulada, no podemos usar pastillas anticonceptivas con estrógenos. Tenemos que valorar también el tipo de estrógeno, el tipo de progestina y la vía de administración, porque también entre dosis y vía de administración también hay diferencias. Ok, desde el año 2002 hay algo que se llama criterios de elegibilidad médica. Esto es una ayuda para todos los médicos, para los especialistas, sí, pero para todos. Y lo que hacen es que nos van a dar el adecuado margen de seguridad para que esa mujer podamos protegerla de los efectos adversos y podamos escoger cuál es el mejor método. Entonces, igual, a manera de cultura general, tenemos categorías 1, 2, 3 y 4. Fíjense que generalmente la categoría 1 y 2 es donde no hay problema, y la categoría 3 y 4 es donde puede haber un problema. Vamos a hacer un ejemplo. Una paciente que pese 120 libras, que no fume, que es sana y que quiere usar algún método anticonceptivo y tiene un examen físico general y ginecológico normal, va a ser una categoría 1, que significa que probablemente puede usar cualquiera de los métodos, no tiene ninguna restricción. Ahora, si esta misma paciente le dice a uno que tiene un sobrepeso, que tiene un índice de masa corporal de 30, pero por el resto está bien, puede ser que haya algún método que pase a una categoría 2. Ahora, si esta misma mujer me dice que tiene un sobrepeso y que aparte de eso se fuma una caja de cigarros por día, va a tener una categoría número 3, o sea que el riesgo teórico probado va a exceder la ventaja de usar ese método. Y si esta paciente, por ejemplo, me dice, mire doctora, yo tuve una trombosis o a mí me dio un infarto, entonces es una paciente que va a estar en una categoría 4 y el método no se debe de usar. Esto es para nosotros los médicos, pero se los explico a ustedes para que sepan que hay armas en las que uno puede hacer uso.
Ahora, terminando, ¿cuáles serían entonces los mensajes para la casa? Uno, debe haber una adecuada relación médico-paciente, y eso es importantísimo. El poder tener la confianza del paciente, como preguntar, y uno como médico de saber escuchar y poder contestarle a la paciente. Dos, asesorar es parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad. Tres, hacer uso de estos criterios de elegibilidad que les expliqué. Cuatro, explicar a cada paciente que la anticoncepción de emergencia no es para todos los días. Y cinco, eso es para algunos médicos más bien, que si no sabemos hay que tener la humildad de pedir ayuda a algún otro experto. Entonces, como decía Einstein, en medio de la dificultad reside la oportunidad. ¿Qué es lo que significa? Que con una adecuada historia clínica, con un adecuado examen físico, teniendo en el arsenal en el arsenal terapéutico todo el montón de métodos anticonceptivos, podemos escoger el mejor método para cada paciente. Muchas gracias. Y no sé si tienen alguna pregunta o respondo a algunas de las que aquí me habían hecho. Bueno, doctora, hay gran cantidad de consultas en el área de preguntas y respuestas. Si usted gusta, podemos darle prioridad a las que tenemos acá por la ¿Sí? audiencia en vivo. ¿Está Y bien? ¿Sí? vamos de una vez para aprovechar al máximo. Dice una consulta. Hace un mes dejé los anticonceptivos, eran las Norgulen. Lo que quiero saber es si es normal que la menstruación se atrase por ese cambio de hormonas, porque ya tengo 5 días de atraso, contando los mismos días del ciclo cuando tomaba los anticonceptivos. Tengo 23 años y ya tenía 2 años de estar tomando pastillas. He estado con algunos síntomas como sensibilidad en los pechos y mucho flujo vaginal. Ok. La que está tomando se llama Norgilén. La pastilla anticonceptiva, en el momento en que usted la deja, debe de bajar la menstruación. Y recuerde que desde ese momento ya no tiene efecto anticonceptivo. Ese mito de que se van a desintoxicar es un mito, no existe. Terminó el paquete y ya usted podría quedar embarazada. Entonces, lo primero es, por lo que tiene que saber si usted planificó en este mes, usó por lo menos condón o se abstuvo de tener relaciones sexuales. Si no tuvo relaciones y usó condón, existe algo que se llama amenorrea pospíldora, y es que un porcentaje pequeño de pacientes atrasan la menstruación al suspender la pastilla anticonceptiva, independientemente de la que sea, independientemente del tiempo que la haya usado. En este caso le puede dar chance a más tardar 15 días del momento de la suspensión, y si no, consultar a su médico ginecólogo para provocársela con otro producto no anticonceptivo. Bien, otra consulta. ¿Qué método anticonceptivo es recomendable usar al momento de empezar mi vida sexual? Esta, como les dije hace un rato, y como lo están viendo aquí, en medio de la dificultad reside la oportunidad. Para poder decirle, hay que revisar a la paciente, porque si, por ejemplo, la paciente me dice a mí que ella tiene reglas irregulares, yo sé que no le voy a poder decir que use el ritmo. Si la paciente me dice que ella se va a casar y que es virgen, quiere comenzar con un método, esta paciente no le puedo ofrecer una T de cobre, no le puedo ofrecer una Mirena, no le puedo ofrecer un anillo, porque no ha tenido relaciones. Entonces tengo que pensar en un tipo de pastilla anticonceptiva. Entonces, es difícil de contestarlo, no es porque no quiera, sino que habría que ver cuál es la paciente idónea para cada método. Ok, tenemos consultas desde Ciudad de Guatemala. Dice, saludos desde Guatemala, gracias por tan interesante plática. Mi pregunta es, ¿qué pasa en el caso de las mujeres con ciclos menstruales muy irregulares y que al momento de querer planificar se quiera utilizar algún método mencionado? ¿Cualquiera de ellos serían aptos y eficaces o es algo que debería de determinar el médico? Muchas gracias. Bueno, lo ideal es que sea el médico el que sugiera que es lo mejor, pero la decisión tiene que después ser tomada en conjunto, porque como les digo, nada me sirve a mí recetar y decir haga esto, o tal vez no explicarlo, y la paciente sale más enredada.
Entonces, como es un producto que va a tener que usarlo por varios tiempos, la decisión al final, o sea, uno va a aconsejar y la decisión debe ser compartida. En este caso, como tiene reglas irregulares, lo ideal sería probablemente, siempre que no fume, un tipo de pastilla anticonceptiva, porque eso nos va a ayudar a regular su menstruación, a que los ovarios estén mejor y que en un futuro sus hormonas estén más equilibradas y pueda quedar embarazada cuando ella ya lo decida. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tan cierto es si se consumen las píldoras anticonceptivas por varios años puede generar problemas a nivel tanto físico como mental cuando éstas se dejan y también se puede quedar estéril? Eso es un mito. No va a generar nada. Los efectos secundarios más fuertes, que sería un problema de varices o trombosis, se ven en los primeros 6 meses o a un año. O sea que las pacientes que lleven 5, 6, 10 años usando pastillas anticonceptivas, siempre y cuando vayan por lo menos una vez a su chequeo ginecológico, no fumen, sean mujeres sanas, pueden tomar los 10 años seguidos, suspenderlas y quedar embarazadas al mes siguiente. O sea que es un mito en que no le va a afectar para nada. Incluso, de una vez lo digo, protege contra cáncer de ovario. Bien, una muy interesante dice el uso de la tecnología como aplicaciones de estas de conteo es aconsejable para el control de los periodos menstruales. La mayoría de las apps, que se llaman así en los celulares, son muy buenas. Solo me topé una vez una paciente con una que era completamente irregular y le decía las cosas al revés, pero la gran mayoría lo hacen bien, son útiles. Bien, pregunta Mónica Moscoso, dice, yo sufro de endometriosis, tengo mucho dolor, soy muy irregular, ¿será posible que pueda operarme ya que no me siento bien? Bueno, la endometriosis no tiene que ver con lo que es anticoncepción, pero si tiene una endometriosis, si hay que operarla para hacer el diagnóstico, para quemar todos los focos de endometriosis, para liberar las adherencias y quitar los endometriomas. Ahora, si lo que me está preguntando es operarse para no tener hijos, también puede operarse. Y la endometriosis, en casos severos, cuando ya han completado la paridad, hay algunas pacientes que acaban en una histerectomía, o sea, quitándole útero y ovarios. Pero, por ejemplo, si usted es una mujer joven que padece de endometriosis, lo ideal es usar un tratamiento a base de Dienogest. Eso le va a curar la endometriosis y tiene alrededor de un 80% de eficacia. Su médico ginecólogo se lo puede recomendar. Perfecto. Dice una pregunta más. Mi ciclo inicia con una pequeña pérdida de sangre. Al día siguiente es una pérdida abundante durante 3 días. El cuarto día es una pérdida. El quinto día nada. Y el sexto día vuelvo a tener pérdida que es mínima. Mi pregunta es si esos días entran dentro del ciclo y si esto es normal. Es buena pregunta porque si uno lo ha visto, hay pacientes que tienen como una regla intermitente, digámoslo así. Entonces, el día uno de ella, el día uno del ciclo, es el día en que comienza a haber más regla. O sea, ella tiene un manchado premenstrual porque hace una mancha y al día siguiente comienza la menstruación. Entonces, ese es el día uno, no el de la mancha, sino el día uno. Ahora, en términos generales, fíjese que está durando en todo entre 5 y 6 días. Esos 5 o 6 días, entonces ella debería decir que la regla le dura alrededor de 5 días. Y si quiere contar el ciclo, lo debe de contar a partir del día 1. Entonces, no es nada grave. Si me hubiera dicho que duró más de 10 días en esto, pues sí hay que medicarla. Bien, dice Dora Segura, ¿qué se hace en caso de vomitar la pastilla anticonceptiva? Si la vomitó inmediatamente, o sea, antes de 1 hora, lo ideal es que se tome otra, o sea, la que le tocaba al día siguiente, se la tome ya. Si ya habían pasado más de 6 horas, ya la pastilla ya no estaba ahí en el estómago, entonces no hay mayor riesgo. Perfecto, dice Zulma Durán, ¿por qué viene con dolor la menstruación? Una consulta que se hace ella. Uh -huh. El asunto está así. Dios hizo que el cuerpo, o sea, la famosa menstruación, es
el resultado de un no embarazo. El cuerpo se prepara mes a mes para un embarazo. Entonces, los ovarios, el útero, el endometrio, las mamas van a producir sustancias y algunas son sustancias que son inflamatorias. Las que más producen dolor se llaman prostaglandinas. Entonces, esas prostaglandinas que circulan en la sangre pueden dar dolor en el pecho, dolor hacia los ovarios, en algunas pacientes dolor hacia las piernas. Es normal siempre y cuando el dolor ceda con algún analgésico o antiinflamatorio. Perfecto, dice Dayana García, ¿qué tan certero es que la inyección de 3 meses solo se puede colocar en mujeres que por lo menos ya han tenido un hijo? También, ¿por cuánto tiempo se puede usar la inyección mensual en mujeres jóvenes? Ok, comienzo con la segunda. La inyección mensual la puede usar todo el tiempo necesario, siempre y cuando vaya por lo menos una vez a su ginecólogo para saber que su chequeo está bien. La inyección de cada 3 meses, lo dije ahorita durante la plática, se puede usar desde las mujeres que son adolescentes. Las adolescentes que están en riesgo, son adolescentes que ya tuvieron un hijo y que no se sabe si van a volver a quedar embarazadas rápidamente, a nivel institucional se les coloca mucho porque eso va a espaciar un nuevo embarazo. Entonces, lo ideal es usarlas en pacientes de más edad. Pero si hay un riesgo social a nivel institucional, por ser un medicamento altamente eficaz y barato, se les coloca a estas muchachitas. Se puede usar en pacientes mayores por años, en pacientes que son adolescentes y jóvenes, muy jóvenes, no más de 2 años porque pueden llegar a descalcificarse. Lo dije ahora en la plática, hay que tener cuidado con los huesos. Perfecto, tenemos bastantes consultas, vamos evacuando. Dice Hilary Villegas, ¿cuánta efectividad tenía el implante? Quedó ella con la duda. Gracias, dice. 99.8%, casi que es el que tiene más de todos. Perfecto. Samantha Obando, yo perdí un bebé hace 2 años de 6 meses, luego tuve un aborto en el mismo año. Después de eso tengo 2 años planificando, porque me dijeron primero en el EVAIS que era un trastorno hormonal el motivo. Bueno, asumo que la pregunta es, le voy a, el 60% de las causas de los abortos son malformaciones cromosómicas. O sea, Dios o la naturaleza es muy sabia y hace que ese bebé se vaya a perder. Si tuvo uno, si tuvo ya 2 abortos, uno debe de investigar por infecciones virales como el toxoplasmosis, rubiola, hepatitis, debe investigar por déficit de progesterona, debe investigar a veces por trombofilias, que son estados adquiridos de gente que tiende a hacer problemas de coagulación. Lo que si usted ya tiene 2 años de todo esto y usted quiere pedir bebé, suspende el anticonceptivo y puede pedir bebé, pero debe prepararse desde antes con ácido fólico de altas dosis. Bien, dice Wendy Quiñones, llevo 7 meses con la T de cobre y desde que la tengo, a veces mi periodo dura casi los 25 días. Mi duda es si eso es normal y si tiene algún efecto en su eficacia. No tiene efecto en que disminuya la eficacia, pero no es normal. Yo dije que podía ser un poco más fuerte, pero ya 25, 20 días no. O sea, si el periodo normal es de 2 a 8 días, póngale si acaso 10 días. Ya más de 10 días hay que cambiar el método porque o está teniendo algún problema orgánico, un ejemplo, un fibroma submucoso, un pólipo, algún quiste, un mioma en algún lado, que sea la causa. Entonces debe de consultar porque no es normal. Dice Jaylin González, buenas noches, antes de quedar embarazada tomaba microginón por 6 años. Ahora mi bebé tiene 5 meses y quiero cuidarme sin afectar la lactancia, pero no sé cómo iniciar porque la menstruación no me ha bajado. Ahorita me cuido con preservativos y soy gordita, no fumo ni tomo. Existe una marca de pastilla anticonceptiva a base de solo progesterona. Entonces, lo ideal es, bueno, se está usando condón,
se hace una prueba de embarazo, la prueba está negativa y como usted está dando a mamar y no tiene reglas, puede comenzar el paquete al día siguiente. Y durante la primera semana agrega todavía el condón. Ya después de esa semana puede seguir sin necesidad de otro método aunado. Esas pastillas, que son a base de solo progesterona, no van a afectar ni la cantidad ni la calidad de la leche. No le Bien, puedo dice, decir el nombre ahorita porque no es lo correcto, ¿verdad? perfecto. Dice Paola Poveda, muy interesante, si uso copa menstrual, puedo usar además el anillo. Mientras menstruo, ¿puedo no usarla? Recuerde que el anillo vaginal lo quitamos durante una semana al mes y en esa semana donde usted no tiene el anillo es donde viene la regla. Entonces, generalmente no va a coincidir. Y si al final de cuentas, digamos que a usted ya le toca volverse a poner el anillo y tiene una manchita de regla, ¿puede ponerse la copa? Pues sí. Sin embargo, el riesgo es que al quitar la copa, se traiga el anillo y usted no se dé cuenta. Pero usualmente va a tener la menstruación separada del momento en que les vuelve a tocar el anillo. Bien, dice Heidi Maritza Jocob García, eficacias y contradicciones del Diadel, dice ella. No sé, me Del imagino. Diadel, debe ser algún producto. eh, Yadel. ¿No será Yadel? bueno, Si ella es con J, no lo bueno, voy a escribió. contestarlo así. Si es con J, que se escribe Ujú. Jadelle, Sí, Yadel, eso es un implante. La eficacia es alta también de un 99.8% y lo único como, digamos, no contraproducente, pero que la paciente tiene que saber es que la regla va a ser un poco irregular, va a ser escasa y cuando se lo vayan a quitar también es con un poquito de anestesia porque hay que hacer una pequeñita incisión en el brazo. bien, dice Angie, buenas noches. Obviamente puede afectar psicológicamente los métodos anticonceptivos a una mujer, es decir, el hecho de estar preocupada en si funciona o no. Como profesionales de la salud, ¿cuál es el consejo que debo suministrarle a la paciente? O sea, esa no es una paciente, es Es una una doctora. doctora, sí, correcto. Ok. Eh, usualmente, las pastillas anticonceptivas no alteran tanto la parte anímica, pero depende del progestágeno, que es otro componente de la pastilla, a algunas mujeres les puede ocurrir. Entonces, si lo que está teniendo la paciente es un síndrome disfórico premenstrual, lo ideal es usar un progestágeno que tenga drosperinona. Si la paciente no tiene el síndrome disfórico, sino lo que le dice es, comenzó a tomar la pastilla y desde que las toma, llora y llora y llora y se vuelve como loca, digámoslo así, como dicen las pacientes, hay que suspenderse y buscar una pastilla que tenga acetato de clormadinona, porque ese progestágeno va a actuar a nivel cerebral en los neuropéptidos y va a ayudarle en cuestión de 3, 4 meses, ella va a estar como si nada. Si usando todo esto la paciente sigue mal, hay que buscar un método que no tenga efecto hormonal. Dice, ¿qué debe hacer una pareja si decide planificar tener un bebé? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, para pedir un bebé lo ideal es usar 2 a 3 meses antes ácido fólico. Y se sabe hoy día que si usamos también algún multivitamínico que tenga complejo B, va a ayudar a que ese bebé también tenga mejor neurodesarrollo en su infancia. Ahora, si lo que me está preguntando es para saber en el momento en que suspende algún anticonceptivo, si es la pastilla anticonceptiva, la inyección, el parche o el anillo, lo puede suspender un mes antes de comenzar a pedir bebé. No hay ningún riesgo. ¿Hasta qué edad se puede empezar a usar el implante en el brazo? En realidad, el implante tiene una gran ventaja porque se puede usar incluso en mujeres mayores de 35 años. Se puede usar incluso en pacientes perimenopáusicas sin ningún problema. Y dice Daniel Gómez acerca del mismo implante, ¿qué valor tiene un implante que va en el brazo o qué requisito necesito para que la caja del seguro me la brinde? Dice Daniel Gómez.
Bueno, si estamos hablando en Costa Rica lo están poniendo solo en cierto grupo de mujeres que sean, como decir, mujeres muy jóvenes, como las que están saliendo de la adolescencia y entrando al adulto joven, si es a nivel de seguridad social. Si es a nivel privado, puede costar, el implante anda alrededor de 100,000 colones, más lo que el médico le cobre por la apuesta. Bien, estamos llegando ya a las 7:30, cumpliendo la hora. Si le parece, doctora, tenemos muchas preguntas en línea 26. Vamos a contestar en unos 5 minutos más, si a usted le parece. ¿Está Y de bien? lo contrario, pueden dejar sus consultas en el chat del Facebook de Saba Centroamérica. Y allí les van a estar evacuando las dudas. En el caso de Jack, que dice que es un tema delicado, para escribirlo, les recomiendo que quiera hacer la pregunta en vivo, mejor escribirlo en el chat de Saba y ahí los profesionales le van a poder ayudar. Vamos entonces con 5 minutos y cerramos. Okay. Dice, si tengo ovario poliquístico, ¿podría quedar embarazada? ¿Cuáles son los riesgos y qué podría hacer? Una consulta bastante recurrente esta. Rápidamente. Ovario poliquístico no es sinónimo de esterilidad. Estamos claros en eso. Es cierto que a algunas mujeres con ovario poliquístico les puede costar quedar embarazadas, pero no es a todas. La mujer con ovario poliquístico, primero, bajar de peso. 2, en un buen estilo de vida con una adecuada dieta. 3, si tiene trastornos menstruales, lo ideal es usar un tipo de pastilla anticonceptiva, porque va a hacer que ese ovario, la capa del ovario, la capa externa, sea delgadita para que en un futuro, cuando ella quiera pedir bebé, logre el bebé más rápido. Perfecto, dice, ¿es malo usar la inyección por tanto tiempo? ¿Se deben dar descansos para que el cuerpo pueda respirar, entre comillas? Dice esta amable invitada de este seminario. Ok, la inyección que es mensual, no es necesario hacer descansos. La inyección que es de cada 3 meses, la trimestral, que es la que se llama Depo-Provera, eh, en pacientes que son jóvenes, no más de 2 años. En pacientes que son mayores de 35 años, las pueden continuar. A veces aumenta un poco de peso, eso hay que tomarlo en cuenta. Y si es una mujer joven, digamos de 25 años, y la quiere usar mucho tiempo, lo que hay que saber es que va a provocar una anovulación muy fuerte, entonces luego les cuesta un poquito más quedar embarazada. Y una vez aquí voy a hacer a continuar con esto, que es, no hay necesidad de hacer descansos con las pastillas anticonceptivas. El descanso de que es un mito. Es de decir, voy a descansar 6 meses o un mes para desintoxicarme, no. En más de una, en esos descansos quedan embarazadas. 2, se ha visto en los estudios más modernos que las pacientes cuando descansan y vuelven a usar pastilla anticonceptiva, vuelven a elevar el riesgo de hacer problemas de varices y trombosis. Es mejor hacerlas continuadas. Claro, es diferente si es una paciente que dijo ya no va a tener relaciones y va a pasar 6 meses o un año sin relaciones sexuales. Entonces, eso es diferente. Perfecto, dice Seleni Quintero desde Ciudad de Panamá. Saludos a las amigas que se conectan de Panamá. Dice cómo se puede planificar un calendario menstrual si el periodo es irregular. Gracias por la charla, dice, realmente fue muy importante el tema de hoy. Ok, el ciclo menstrual normal, como dije antes, es de 28 a 30 días, ese es como decir lo normal. Pero tenemos extremos normales. Entonces podemos tener que una regla de cada 24 días es lo mínimo normal y una regla de cada 32, 33 días es lo máximo normal. Entonces usted lo que tendría que hacer es ver cada cuánto está bajando su regla. Contando el primer día del ciclo es el primer día de la regla. Si usted es una mujer que tiene reglas de cada 25 días, la segunda fase, que es la fase secretora, nunca varía, es de 14. Entonces usted es una mujer que está ovulando en el día 11. Si usted por el contrario tiene reglas de cada 33 días, su ovulación se está retardando.
Ahora, para poder saber esto, lo ideal es mejor con su médico y llevando varios ciclos menstruales y así uno puede ayudar a la paciente y sacarle el promedio. Bueno, dos consultas más y cerramos. Dice desde Guatemala, buenas tardes, hace un mes tuve un aborto y limpieza de legrado. Los anticonceptivos me dan muchas náuseas y vómitos. También tengo mucho flujo marrón. Es normal. Dice, los anticonceptivos son miroginón. También si tengo unas semanas de utilizarlo, se debe utilizar condón de igual forma. El anticonceptivo, si lo comienza el primer día de la regla, ya el tercer día está protegida. Si lo comenzó el primer día de la regla, si no, pues sí puede usar el condón. Ahora, si está comenzando el microginón de nuevo y en este primer mes tiene un poquito de sangrado o en marrón o en mancha, es normal, porque con todos los anticonceptivos de baja dosis, el primer mes pueden tener spotting, sangrados que van y vienen en mancha. A partir del segundo mes no debe de ocurrir. Si eso ocurriera, debe de consultar. Bien, vamos cerrando con Hilary Villegas. Dice, es bueno después del parto planificar con el implante. Dice que en el caso de ella aún no le baja la menstruación. Doy de mamar aún y el bebé ya tiene un año y no me ha bajado nada de menstruación. Tengo 19 años. Con esto cerramos, doctora. Ok, sí puede usar el implante, no hay ningún problema. Lo ideal es entonces hacer primero una prueba de embarazo para saber que no está embarazada. El implante no le va a afectar ni la cantidad ni la calidad de la leche y tiene una tasa alta de eficacia. En este caso se podría colocar aunque no tenga la menstruación y no tiene su menstruación porque cuando la mujer está dando de mamar y se está dando fuerte, hay una menorrea, o sea, una ausencia de menstruación por por las mismas hormonas, el mismo eje a nivel de lactancia. Bien, muchísimas gracias a todos los que se han conectado esta tarde de diferentes países de Centroamérica. Recordarles que vamos a tener el próximo lunes 6 de julio a las 6 de la tarde, hora de San José de Costa Rica, se presentará el tema manejo de emociones en medio del cambio. El link para que se registren será publicado en el Facebook de Saba Centroamérica. Doctora, muy buenas tardes, muchísimas gracias por Buenas atender tardes. tantísimas consultas. La dejamos para que se despida del público. Bueno, muchas gracias. Espero haber ayudado un poco. Recuerden que es importante consultar al médico. A veces las amistades quieren decir cosas y lo que a una le sirve no le va a servir a la otra. Y yo aquí no hice mucho hincapié, pero recuerden que fumar es malo usando todo lo que son los anticonceptivos hormonales. Hasta luego.